Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Prepárense porque nos adentraremos en el mundo de la predicación bíblica. Me encanta, un tema apasionante. Y para guiarnos en esta exploración recurriremos al libro Volvamos a la predicación bíblica de Donald Sunukjian. Una obra fundamental para aquellos que buscan elaborar sermones con base en las Escrituras. Exacto. Y lo que me impactó de inmediato al leer a Sunukjian fue su pasión por la autenticidad, Sí, él enfatiza la importancia de mantenerse fiel a las Escrituras. asegurándose de que cada sermón capture la esencia genuina del mensaje bíblico. Un desafío para cualquier predicador. Totalmente. Y para lograrlo, Sunukjian introduce el concepto del bosquejo. De la estructura, esqueleto que le da forma al sermón. Interesante. ¿Y cómo funciona este bosquejo? Sunukjian describe 3 bosquejos principales, 3 puentes, digamos, entre la Biblia y nuestra vida actual. Suena fascinante. ¿Puedes contarme más sobre estos 3 bosquejos? Por supuesto, el primero es el bosquejo del pasaje. ¿Y en qué consiste? Se centra en el contexto histórico del pasaje bíblico. Es decir, entender el escenario, ¿verdad? Exacto. Imagínate que eres un detective que investiga una escena de crimen. Me gusta la analogía. Necesitas entender qué sucedió, por qué sucedió, ¿Y qué pretendía comunicar el autor original? precisamente. Es como sentar las bases antes de construir una casa. Exactamente. Luego viene el bosquejo de la verdad, ¿Y este que busca? extraer la verdad eterna del pasaje bíblico. Ir más allá de los detalles históricos. Exacto. Descubrir el mensaje universal que resuena a través de los siglos. El hilo conductor, la esencia misma del mensaje. Precisamente. Y finalmente tenemos el bosquejo del sermón. ¿Y en qué se diferencia? Aquí esa verdad universal se adapta para resonar con la audiencia contemporánea. Es decir, conectar el pasado con el presente. Exactamente. Me gusta esa idea. Es como tomar una joya antigua y engarzarla en un anillo moderno. Excelente analogía. Se vuelve relevante y atractiva para la gente de hoy. Y para que estos sermones sean aún más memorables, Sunukjian recomienda usar elementos visuales. Imágenes, ejemplos, ¿verdad? Sí, algo que la gente pueda conectar con su vida diaria. Tiene mucho sentido. Todos aprendemos mejor cuando podemos visualizar lo que se está diciendo. Sin duda. Recuerdo una vez que un pastor usó la imagen de un barco navegando en una tormenta. Interesante. ¿Y qué representaba? Ilustró cómo enfrentar los desafíos de la vida. Jamás lo olvidé. Los elementos visuales son claves para la comprensión. Totalmente de acuerdo. Sunukjian también destaca la importancia de involucrar a la audiencia a través de preguntas. Mantener a la gente pensando, ¿no? Exactamente. ¿Puedes darme ejemplos del tipo de preguntas que Sunukjian propone? Por supuesto. Preguntas como, ¿qué necesita ser explicado aquí? Ya veo. ¿Qué debemos creer a partir de este pasaje? Interesante. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida diaria? Preguntas que invitan a la autorreflexión y a la aplicación personal. Sin duda. Y para ilustrar sus puntos, Sunukjian utiliza ejemplos bíblicos específicos. Claro, como un buen maestro. Exactamente. ¿Puedes contarme más sobre esos ejemplos? Por supuesto. En su libro analiza pasajes como el viaje de los israelitas a Canaán. En Éxodo 13.17-22. El viaje de los israelitas está lleno de simbolismo y lecciones. Sin duda. Me encantaría profundizar en ese ejemplo, Claro, imagínate. Dios los guió por un camino indirecto. evitando la ruta más obvia. Exacto. ¿Qué nos dice eso sobre la confianza en su plan? Incluso cuando no tiene sentido inmediato, ¿verdad? Precisamente. Es una pregunta intrigante. ¿Qué nos dice a nosotros? A nosotros, que a veces queremos tomar el camino más corto. Y nos impacientamos cuando las cosas no salen como esperamos. Exacto. Es en esos caminos inesperados donde crecemos, aprendemos. Y nos fortalecemos. Al igual que los israelitas, a menudo necesitamos pasar por desiertos para llegar a la tierra prometida. Esa es una reflexión profunda. Y Sunukjian también analiza la historia de Jesús calmando la tormenta. Ese es otro relato fascinante. En Marcos 4.3541. Me encantaría explorar esa historia también. Por supuesto. ¿Te parece si la analizamos a través de los 3 bosquejos? Me encantaría. Empecemos con el bosquejo del pasaje. Jesús y sus discípulos están cruzando el mar de Galilea cuando de repente se desata una fuerte tormenta. Puedo imaginarme la escena. Los discípulos, aterrorizados, despiertan a Jesús. Que dormía plácidamente en la barca. Exacto. Yo también estaría en pánico en esa situación. Ahora, el bosquejo de la verdad se centra en la reacción de Jesús. ¿Cómo reacciona? Con una simple orden, calma la tormenta. Impresionante. Demostrando su poder sobre la naturaleza. Exactamente. Y no solo eso, también su paz y confianza en medio del caos. Un contraste total con el miedo de los discípulos, Y esto nos lleva al bosquejo del sermón. donde conectamos esta historia con nuestra propia vida. Exacto.
¿Cómo reaccionamos nosotros ante las tormentas de la vida? Nos dejamos llevar por el miedo y la desesperación. ¿O buscamos refugio en la paz de Jesús? Esa es la pregunta clave. Una pregunta que todos debemos hacernos. Es natural sentir miedo ante la adversidad, Claro. pero la historia de Jesús nos recuerda que Él está con nosotros En medio de cualquier tempestad. y que con su ayuda podemos encontrar la calma y la dirección que necesitamos. Un mensaje poderoso que resuena con fuerza en nuestro mundo actual. Sin duda. Y Sunukjian nos insta a usar imágenes vívidas para que ese mensaje sea memorable. Claro. Para que la gente pueda visualizarlo y conectarlo con su propia experiencia. Exactamente. Estos dos ejemplos bíblicos, vistos a través de los 3 bosquejos, son una demostración clara de cómo la predicación bíblica puede conectar la verdad eterna con la vida cotidiana. Y lo que es más importante, nos desafía a reflexionar sobre cómo estamos viviendo esa verdad en nuestras propias vidas. Totalmente de acuerdo. Volvemos a nuestra inmersión en Volvamos a la predicación bíblica de Donald Sunukjian. Listos para seguir explorando. En la primera parte hablamos de los 3 bosquejos. El bosquejo del pasaje, el bosquejo de la verdad y el bosquejo del sermón. Exacto, ¿qué te parecieron? Me ha sorprendido la claridad con la que Sunukjian los plantea. ¿Verdad? Pero lo que más me intriga es cómo los aplica. A ejemplos concretos de la Biblia. Exactamente. Pero Chien-chan no se queda en la teoría. Nos da ejemplos prácticos. ¿Recuerdas los 2 ejemplos que mencionamos? Claro, el viaje de los israelitas a Canaán Ajá, y Jesús calmando la tormenta. exacto. Me encantaría profundizar en el viaje de los israelitas. Sí. Me parece un relato lleno de simbolismo. Comencemos por ahí entonces. Aplicando el bosquejo de tu pasaje. Ajá. Recordemos que Dios guió a los israelitas ¿Sí? por un camino indirecto, Hacia Canaán, evitando la ruta más obvia. a través del territorio filisteo. Exacto. ¿Por qué crees que Dios eligió ese camino? A primera vista parece ilógico. ¿Verdad? Lo más sensato habría sido la ruta directa. Y ahí entra en juego el bosquejo de la verdad. ¿Qué nos dice? Sunukjian argumenta que Dios, en su sabiduría, sabía que los israelitas no estaban preparados ¿Preparados para qué? para una guerra con los filisteos. Ya veo. Los estaba protegiendo. Aunque ellos no lo entendieran en ese momento. Claro, es como un padre que protege a su hijo De un peligro. sin darle muchas explicaciones. Exacto. El niño puede que se moleste, pero el padre sabe que es por su bien. Precisamente. Y ahora viene el bosquejo del sermón. Donde conectamos esa verdad con nuestra vida actual. Exactamente. ¿Cuántas veces nos ha pasado ¿Qué cosa? que queremos tomar el camino más rápido, Hacia una meta. pero Dios nos lleva por otro camino? Más largo y difícil. Exacto. Muchas veces. ¿Verdad? Y en esos momentos la impaciencia Y la frustración se apoderan de nosotros. nos cuesta entender a Dios, ¿Por qué nos lleva por esos caminos? que parecen rodeos innecesarios. Pero es en esos caminos donde crecemos Aprendemos, y nos fortalecemos. como los israelitas, A veces necesitamos pasar por desiertos. para llegar a la tierra prometida, Esas dificultades nos preparan. para lo que nos espera. Es una lección de paciencia Y confianza, en el plan de Dios. aunque no siempre lo entendamos, Un recordatorio de que Dios no busca nuestra comodidad. sino nuestro crecimiento. Exactamente. Esa confianza en Dios es la esencia del mensaje. Del viaje de los israelitas. Un mensaje que resuena con fuerza en nuestra vida. ¿Verdad? Totalmente de acuerdo. Ahora, me gustaría explorar el otro ejemplo. Jesús calmando la tormenta. Sí. ¿Cómo aplicamos los 3 bosquejos a esa historia? Empecemos por el bosquejo del pasaje. De acuerdo. Jesús y sus discípulos naveguen ¿Por dónde? por el mar de Galilea, Ajá. cuando de repente se desata una tormenta. Una fuerte tormenta. Los discípulos, aterrorizados, despiertan a Jesús. Que dormía tranquilo en la barca. Una escena que nos conecta con el miedo Y la incertidumbre. que sentimos a veces, ¿Quién no se ha sentido como esos discípulos? a merced de una tormenta. Que amenaza con hundirnos. Claro, es una imagen poderosa De la fragilidad humana. frente a las fuerzas de la naturaleza. Y ahora, el bosquejo de la verdad. Aquí nos centramos en Jesús. En su reacción. Con una simple orden, calma la tormenta Demostrando su poder. sobre la naturaleza, Pero también su paz interior. en medio del caos. Una paz que los discípulos no podían comprender. Dominados por el miedo, Exacto. Y esto nos lleva al bosquejo del sermón. donde la pregunta clave es, ¿cómo reaccionamos nosotros? Ante las tormentas de la vida. ¿Nos dejamos llevar por el pánico? ¿O buscamos refugio en la paz de Jesús? Esa es la pregunta que todos debemos hacernos. Es fácil dejarse llevar por el miedo.
y la desesperación. Cuando las dificultades nos golpean, Pero la historia de Jesús nos recuerda algo, que nos recuerda, que Él está con nosotros en medio de cualquier tempestad, y que con su ayuda podemos encontrar la calma y la dirección. que necesitamos, Un mensaje poderoso. que resuena en nuestro mundo. Y Sunukjian nos anima a usar imágenes vívidas Para comunicar este mensaje para que la gente pueda visualizarlo. y conectarlo con su experiencia. Exactamente. Estos dos ejemplos bíblicos, vistos a través de los 3 bosquejos, son una muestra de cómo la predicación bíblica puede conectar la verdad eterna con la vida cotidiana. Y ahora te invito a la tercera parte de nuestra inmersión, Allá vamos. donde exploraremos las herramientas que Sunukjian nos ofrece. Para elaborar sermones impactantes. Qué viaje tan inspirador hemos tenido, ¿verdad? Explorando los 3 bosquejos de Sunukjian. Sin duda, un recorrido fascinante por el mundo de la predicación bíblica y aún nos queda mucho por descubrir. Cierto. Y hablando de descubrimientos, algo que me ha impactado es el énfasis que pone Sunukjian en el poder de las preguntas. Ah, sí, las preguntas, esas herramientas tan poderosas para transformar un sermón en una experiencia dinámica e interactiva. Exacto. Convertirlo en una conversación, un espacio donde la audiencia no solo escucha, sino que piensa, cuestiona y se involucra con el mensaje. Precisamente. Y para guiar el desarrollo del sermón, Sunukjian nos propone 3 preguntas fundamentales. 3 preguntas, dices. Suena intrigante. ¿Cuáles son? La primera, ¿qué necesito explicar? ¿Qué necesito explicar? Ajá, ya veo por dónde va. Es la base, ¿no? Asegurarnos de que la audiencia comprenda los conceptos claves del pasaje. Exacto. No se trata solo de repetir información, sino de desglosarla, ilustrarla con ejemplos, resolver cualquier duda que pueda surgir. Es como ser un guía turístico que no solo describe los monumentos, sino que también explica su historia, su significado, su importancia. Me gusta esa imagen. Una excelente analogía. Y la segunda pregunta que Sunukjian propone es, ¿qué debe creer el oyente? ¿Qué debe creer el oyente? Interesante. Aquí vamos al corazón del mensaje, ¿verdad? Así es. Abordamos las implicaciones para la fe y la vida del creyente. No se trata solo de adquirir conocimientos, sino de afirmar convicciones, desafiar creencias erróneas, fortalecer la base espiritual de la audiencia. Es como construir un edificio sólido, donde cada ladrillo representa una convicción firme basada en la verdad bíblica. Una imagen poderosa. Y finalmente la tercera pregunta, que en mi opinión es la más desafiante, pero también la más emocionante. Desafiante y emocionante, dices. Me dejas con la intriga. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cómo se aplica esto a su vida? ¿Cómo se aplica esto a su vida? Ahí es donde la goma toca la carretera, ¿no? Conectar la verdad eterna con la realidad cotidiana de las personas. Exactamente. Mostrar cómo el mensaje bíblico puede iluminar sus decisiones, sus relaciones, sus desafíos, todos los aspectos de su vida. Es tender un puente entre el mundo antiguo de la Biblia y el mundo moderno en el que vivimos. Demostrar que la palabra de Dios sigue siendo relevante, vigente. Precisamente. Y para lograrlo, Sunukjian nos anima a utilizar ejemplos concretos, historias con las que la gente puede identificarse, que puedan visualizar. Las historias. Sí, tiene un poder especial para conectar con las emociones, con la memoria. Recuerdo una vez que un pastor usó la analogía de un árbol para hablar del crecimiento espiritual. Un árbol. Curioso. Sí, habló de la importancia de las raíces, del tronco, de las ramas, de los frutos. Una imagen tan vívida, tan memorable. Sin duda, las historias bien contadas tienen un impacto que perdura. Al utilizar ejemplos y analogías que resuenen con la experiencia de la audiencia, el mensaje cobra vida, se vuelve tangible, real, fácil de aplicar. En definitiva, Volvamos a la predicación bíblica nos invita a redescubrir la autenticidad, la relevancia, el poder transformador del mensaje bíblico. Una guía práctica inspiradora para comunicar la palabra de Dios de una manera que realmente impacte en las personas. Y con esa poderosa reflexión, llegamos al final de nuestra inmersión de hoy. Esperamos que este recorrido por las ideas de Sunukjian te haya inspirado, te haya dado nuevas herramientas para comprender, apreciar y comunicar el mensaje bíblico. Nos despedimos con la esperanza de que esta inmersión profunda te motive a seguir explorando la riqueza de la predicación bíblica. Hasta la próxima.